Bienvenidos esta tarde a una nueva edición de nuestro café virtual con Daniel Córdoba. Es para mí un placer poder presentar a nuestro panelista esta tarde. Vamos a tener a las 7:30 a Carlos Meléndez, que se va a sumar con nosotros a lo largo de la conversación, pero tenemos ahora al doctor Fernando Vivas. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica, ha trabajado como periodista en la revista Caretas y actualmente además se especializa en periodismo político y es columnista, entrevistador y cronista en El Comercio. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Y ¿Qué antes tal? de Gracias a comenzar, ustedes. gracias. Y antes de comenzar en estricto el evento del día de hoy, nos acompaña también el señor Jörg Denner, quien es director de la Fundación Naumann Países Andinos, que es una organización aliada del Instituto Invertir y sin la cual no podríamos sacar adelante estos cafés virtuales. Y nos va a dar unas pequeñas palabras de bienvenida para poder iniciar este café que va a tratar sobre las perspectivas del nuevo gabinete cateriano. Hola, Jörg. Hola, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias para ustedes para organizar estos eventos que tenemos cada semana. Hoy es un título muy interesante que esperamos del nuevo gabinete porque recién cambiamos muchos ministros y el primer ministro también. Fue un cambio fuerte y entonces tenemos también muchas esperanzas y expectativas y de eso hablamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Jörg. Le doy pase ahora a Daniel para que pueda moderar la conversación. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Alejandro. Bienvenido, Fernando, a este espacio que ya venimos generando con regularidad en alianza con la Fundación Naumann, entre el Instituto Invertir y la Fundación Naumann, que tiene fundamentalmente como objetivo intercambiar conceptos acerca de la actualidad de la economía política, ¿no? Yo reivindico este espacio como un espacio de economía política, en donde a veces, evidentemente, nos concentramos más en temas propiamente políticos, a veces en temas propiamente económicos, pero siempre cuando nos concentramos en un tema político tenemos a la economía presente, y cuando nos concentramos en un tema económico tenemos a la política presente, ¿no? Porque ese divorcio es algo que nosotros consideramos inexistente. Ese divorcio existe a ciertos niveles, pero es evidente que son dos mundos que están estrechamente conectados, aunque a veces sí están distanciados, ¿no? Sobre todo si consideramos la economía como el mundo de la empresa en una economía de mercado como el que vimos, y la política, bueno, como el mundo de los partidos políticos que en nuestro país son particularmente débiles, ¿no? Una primera pregunta. Suena raro estar del otro, estamos digamos, estás de entrevistado ahora, tú sueles mucho entrevistar. Encantado de estar entrevistado. Un poco la primera pregunta es directa, ¿no? O sea, y es el título de este café. ¿Qué cosa esperar? ¿Qué cambio esperar en el ambiente político y en las consecuencias que tiene este ambiente político con el cambio de gabinete? Para responder qué esperar de este gabinete, hay que responder primero qué le espera a este gabinete y si el gabinete debe estar a la altura de los cambios que está sufriendo el país, ¿no? La respuesta es difícil, pero intentemos, ¿no? Intentemos algo, ¿no? Ha sido un cambio muy importante, ¿eh? Más de la mitad del gabinete, incluyendo su cabeza. Entonces, los cambios son grandes, pero los retos son mucho más grandes. Primero hay una periodización que es relativa entre hemos salido de la cuarentena y ahora entramos a un desconfinamiento con reactivación de la economía. Sería fácil decir, a la cuarentena le correspondió un gabinete, el gabinete Ceballos, y ahora a la
reapertura, con reactivación de corresponde al gabinete cateriano. Ojalá las periodizaciones de la vida fuesen tan fáciles. Ojalá fuese así para el señor Cateriano, pero no es así porque en realidad, primero, no hay ninguna necesidad imperiosa de cambiar un gabinete. Las recetas, ni en política ni en economía, son andar cambiando gabinetes cubierto cada ciclo, ¿no? Esa idea de que todo tiene que ser refrescado, ¿no? Se refresca en estilos, en decisiones, no necesariamente en cambiar gente, que trae consecuencias sobre la estabilidad. En realidad, acá ya el gabinete de la cuarentena había dejado las bases de la reapertura, ¿no? Desde el MINSA con sus protocolos hasta los llamados ministerios de la producción, recibiendo las iniciativas y los reclamos de los sectores productivos ansiosos por volver a echarse a andar. Entonces, el gabinete cateriano ya ha tomado esas pautas hechas, esos protocolos ya armados. Entonces, esa periodización no es neta. Y más bien ahora sí se abre un factor nuevo. Escribí justo pensando en esta cita que tenía con ustedes, dediqué mi columna de ayer, el tema de qué le espera a este nuevo gabinete, ¿no? Hay un factor clave, que es la conflictividad, que había estado embalsado con la cuarentena. La reapertura de la economía también es la reapertura de las condiciones para que todos los sectores sociales, ahora con más razones, reclamen, ¿no? Podríamos establecer incluso un dicho, el que no llora no se reactiva, ¿no? El que no llora no mama. Entonces vamos a estar viendo esos ingredientes y ahí se necesita la muñeca de este gabinete. Y ahí ya empiezo con la respuesta, ¿no? Sí, necesitamos un primer ministro que tenga más entidad política que Vicente Ceballos, que era muy funcional al presidente, pero le sumaba poco. Cateriano sí tiene una red de contactos, una capacidad y una muñeca política propia, o sea, sabe qué decirle a quién, cómo evitar que fulano le diga tal cosa. Eso es clave en el manejo político. Y más bien, en términos económicos, como técnico, Cateriano, que yo sepa, que le conozcamos, no tiene mayores luces. Él fue primer ministro en la última fase de Humala, cuando estábamos, por comparación ahora, en una relativa bonanza, cuando él fue el primer ministro del piloto automático, ¿no? En términos de economía. Ahora no hay piloto automático. Ahora todos los países estamos encarando algunos retos que obligan a tomar algunas decisiones colegiadas, de gabinete, pensadas, ajustadas sobre la marcha. Ahora no hay piloto automático que valga. Entonces, allí Cateriano va a tener que confiar mucho en María Antonieta Alba, que es un personaje clave, que era la condición básica de cuando Vizcarra se decidió a cambiar el gabinete, dijo a Tony Alba ni me la toquen. Y tengo entendido que Cateriano, consciente de eso, y sospecho por ahí, alguna gente con la que habló Cateriano le dijo, no, Tony Alba no la toques. Entonces, confía en ella también. Y más bien va a ser clave Cateriano, y va a tener que ser muy imaginativo y muy concertador y en momentos enérgicos para conversar con todos los sectores que van mucho más allá de las bancadas. Sectores en las regiones, los sectores que van a empezar a reclamar para no ser postergados en la reapertura. Y ahí sí yo veo que estos fichajes que ha traído él, porque como 7, 8 de los nuevos ministros son propuestas suyas, y algunos pues se van a estrenar como negociadores políticos, porque los ministros son muy políticos. O sea, un ministro puede ser muy técnico, pero cuando tiene que recibir, por ejemplo, el de Produce, tú que has sido de Produce, Daniel, cuando tienes que recibir a los sectores que te reclaman una cosa u otra, tienes que ser muy político en qué les vas a contestar, qué les puedes dar, y
¿cómo estableces tú la cola de los reclamos que puedes atender y las decisiones que tienes que tomar y lo que tienes que pelearle al presidente y al MEF? Entonces, ¿qué va a poder hacer, digamos, el más mentado, ¿no?, del nuevo gabinete, el ministro Ruggiero en trabajo? ¿Qué reforma laboral va a poder hacer si no tiene la muñeca política para ver con todos los reclamos embalsados que tiene ese sector? Tanto para la ministra Barrios, que ha sido proactiva, sin embargo, no pudo con las tremendas presiones que tenía, y sin embargo la han querido conservar y la han pasado al Mincetur, donde va a tener un trabajo parecido, pero digamos va a tener que lidiar con algunos sectores con los que lidiaba otro ministro, ¿no? Un poco para moderarle un poco la cartera de presiones que sigue teniendo. Pero ahí es donde sí me preocupa la muñeca que tengan estos nuevos ministros para lidiar con tantos reclamos y con esa conflictividad embalsada que va a tomar nuevas expresiones. Sí, pero para ir entonces por partes en este contexto que tú has descrito de niveles de conflictividad. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos. Buenas noches, disculpen la interrupción, sabían que iba a demorar un poco, pero ya estoy aquí, ya estoy, me logré unir incluso antes de tiempo. Se une a nuestro café virtual Carlos Meléndez, doctor en ciencia política, analista político, todo el mundo lo conoce, director y fundador de 50+1. Bienvenido, Carlos. Daniel. Gracias, Daniel. Fernando, ¿cómo están? Entonces, digamos, hay grupos de actores, ¿no?, con los cuales va a cambiar la relación o no va a cambiar la relación. Y ahí es un poco donde quiero aterrizar tu enfoque, ¿no? Primero es la empresa privada formal, ¿no? La empresa privada que tiene la sensación, o constatamos mucho, que fue dejada de lado por el gabinete anterior en términos de cooperación, ¿no? Porque si algo advertimos al inicio de la pandemia es que, lo dijimos al comienzo, este Estado tiene plata, pero es un desastre gerenciando, y está plagado de ineficiencias y de procesos insufribles y de corrupción, y esa plata que se tiene no va a llegar si no se articula con el sector privado. Y dicho y hecho, no se articuló con el sector privado. Por ejemplo, la distribución de las canastas, se mandó los alcaldes, sabíamos que iba a ser un desastre, fue un desastre. Y ya para, digamos, ser más concisos, no se ha ejecutado ni el 50% del presupuesto del COVID al día de hoy, ¿no? Entonces, relación con el sector privado, ¿va a cambiar o no va a cambiar? La relación con el Congreso, que es el segundo gran tema importante. El Congreso viene con una carga populista desenfrenada que está atacando los cimientos mismos digamos, de lo que mejor funcionaba del modelo de mercado, ¿no? Lo que mejor funcionaba, porque yo sostengo que ese mismo modelo no funcionaba en muchos otros aspectos, entre ellos el funcionamiento mismo de los servicios públicos, que es parte del modelo, ¿no? Relación con el Congreso, ¿no? Y en tercer lugar, relación con los gobiernos locales y regionales, que eso se parece mucho más a la relación con los sindicatos y con los movimientos sociales, ¿no? Porque ahí sí es una de reclamos, porque en la estructura actual del manejo presupuestario en el Perú está muy centralizada en el Ministerio de Economía. Y finalmente, digamos, ya es la relación con el Ministerio de Economía, porque si algo constatamos es que el Ministerio de Economía ha estado en piloto automático desde hace 25 años. Es decir, el Ministerio de Economía ha manejado muy bien las finanzas, pero la parte de incentivo de la inversión privada ha ido deteriorándose hasta que ahora tenemos una dirección de inversión privada que desconfía de la empresa privada, y una proinversión que no genera proyectos de APPs y un sistema de contrataciones que evidentemente tiene que recurrirse a legislaciones de otros países a través de acuerdos gobierno a gobierno para que funcione. Entonces, ¿cómo estos estamentos, cómo crees que cambia con esta nuevo gabinete?
van a cambiar y debieran cambiar algunas cosas, y en el caso de Vizcarra, que es lo clave, porque aquí, más allá del cambio de gabinete, hay una suprema voluntad presidencial que es fundamental. Yo creo que Vizcarra, que es muy desconfiado y en el inicio de la pandemia centralizó mucho el poder, lo vimos en estos rituales de conferencia del mediodía, donde él era no solo el gran poder, sino el único comunicador nacional prácticamente, ¿no? Que nos decía cómo teníamos que protegernos del virus y no solo cómo se manejaba el país, y además con un congreso prácticamente inexistente que recién se estaba instalando. Pero sí siento que cada vez ha oído, ¿no?, las críticas y los reclamos de que tenía que abrir la cancha y confiar más en otros actores y en el sector privado, que es el sector que tiene que autorregularse de alguna forma en medio de esta tercera guerra mundial, como le llaman algunos. Entonces, el llamar a Cateriano y dejar que Cateriano traiga otros fichajes, de alguna forma sí expresa esa voluntad, ¿no? Pero igual es una voluntad que no llega a concretarse del todo, porque a Vizcarra le gusta llamar, por ejemplo, a otros actores a comisiones, pero son comisiones donde él lo que hace es comunicar decisiones tomadas, más que lograr y dar las oportunidades para que otros actores decidan junto con él y ejecuten junto con él. Todavía hay grandes dificultades para que Vizcarra dé ese paso, ¿no? Leí ahora una muy buena frase de Michael Reed, cuyo seudónimo es Bello, ¿no? En The Economist, ¿no? Que acaba de hacer un artículo sobre Perú, y él dice, ¿no? Vizcarra, estoy traduciendo, ¿no? Vizcarra es muy bueno para el gran gesto, pero no para el follow-up y para la consecuencia del gran gesto, ¿no? En efecto, grave para el gran gesto y convocar a la gente o pecharlos, pero no para lo que sigue después. Y ahora estamos en lo que sigue después, entonces ya hay una voluntad de convocar a otros actores, convocar a Cateriano, es dar participación política a un personaje con peso propio que va a diferir mucho del funcional Ceballos, que cuando se excedía inmediatamente con un tate quieto volvía a su perfil bajo para haber sido un premier. Veremos si logra eso. Ahora, mencionabas, Daniel, el caso de las regiones y los alcaldes. Yo creo que ya desde PPK se estableció una relación interesante con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, como una compensación a tener un congreso de oposición, bueno, en ese caso fue absoluta y hostil, sigue siéndolo. Y yo creo que Vizcarra ha heredado eso y le ha dado su forma, pero lo que tenemos son algunas relaciones también perversas. Tenemos gobiernos regionales, algunos que son adictos a la transferencia desde el poder central y se han convertido en gobiernos que reclaman más que gobiernan juntos, ¿no? Y en otros casos, bueno, ariscos, como estamos viendo el drama de Arequipa. Entonces allí también, por un lado, esta relación, más que viene de un exgobernador regional, tiene que, en algunos casos, modular haber conseguido gobiernos regionales funcionales, pero de alguna forma dependientes, que les cuesta tomar decisiones por sí solas si no vienen acompañadas del apoyo concertado del gobierno central, ¿no? Y con el Congreso, pues allí el pronóstico es reservado. Es un Congreso que entra en una fase de preelectoral o ya electoral, donde vamos a empezar a ver los
los divorcios de los respectivos partidos, Acción Popular, vamos a extrañar la capacidad de gobierno en su bancada que tenía Keiko Fujimori cuando veamos cómo los congresistas de Acción Popular ya han empezado a dispararse de una forma donde no responden ni siquiera a los nombres conocidos que hemos tratado, ¿no? Algunos colegas periodistas y analistas de qué está pasando en Popular, y alguien dice, el Lescano los domina. No, porque cada una de esas figuras conocidas ha tenido supuestos congresistas asociados que votaban de manera contradictoria. Entonces, el Congreso es de pronóstico reservado, pero allí sí, alguien como Cateriano tiene cierta muñeca para empezar a comprender cuáles son los resortes, los botones, las palancas que tiene que tocar y cómo hablar con ellas. En ese sentido, espero que él se reúna, consiga operadores políticos que le faciliten esa tarea con un Congreso que tiene un nivel de proyectos que en realidad pues están amenazando no solo el modelo, sino la civilización. O sea, qué fácil es ahora pensar en proyectos que, con tal de que la gente sienta que el Congreso le está aportando al bolsillo vacío, se está apostando el futuro nacional, los fondos de pensiones, la seguridad financiera. Allí, y todavía no hemos visto todo lo que se espera de ese Congreso. Ahí sí prendamos velitas porque Cateriano se ha inspirado, pero los ministros nuevos que tiene no lo van a ayudar demasiado en eso. Necesita más operadores políticos. Carlos, ¿tú qué piensas de las relaciones que del eventual cambio de relación entre el Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos locales y regionales, el sector privado en primer lugar, y la relación del Premier con el Ministerio de Economía, que a mí me parece clave también con este nuevo gabinete? Sí, coincido en mucho lo que dice Fernando. Creo que la pandemia sacó al presidente Vizcarra de su zona de confort, ¿no? Vizcarra es alguien que por esencia permanece leal a un círculo muy hermético, tiene un círculo muy cercano de colaboradores y le cuesta salir de ese entorno. Ceballos, Moqueguano, además, pertenecía justamente a ese entorno, en un contexto de emergencia, como un contexto además de polémica constitucional, tenía que poner de primer ministro a alguien de su más extrema confianza. Es así como que Ceballos llega a ser el presidente del Consejo de Ministros. Y quizás en los planes de Vizcarra estaban pues tener un equipo chico para llegar al final del campeonato, que es julio del 21. La pandemia le hace dar cuenta de que efectivamente es un equipo chico, de que no está para jugar la Copa Libertadores con ese equipo. O sea, con ese equipo no puede avanzar mucho. Fue un equipo que un gabinete para el confinamiento, es un gabinete en momentos de pandemia se salen a flote los reflejos más conservadores y más proteccionistas de la sociedad, básicamente por buscar seguridad, por buscar protección, pero eso se amplía y sale del ámbito privado y se ve en los temas económicos también, ¿no? Entonces, este equipo era, pues, era un equipo que tenía que asumir esa lógica del confinamiento, la lógica de la emergencia. Pero Vizcarra se da cuenta que comete un error, o sea, la economía se va por los suelos. O sea, el golpe de la economía ha sido brutal y somos el país en el mundo entre los 10 con más contagiados y somos los 10 que la economía va a caer más al final del año. O sea, hay como que... Entonces ahí Vizcarra se da cuenta de que ha cometido un error, de que no puede seguir jugando con el equipo chico. Es que el equipo de Vizcarra, para hablar en términos futbolísticos, tú tienes un buen delantero que hace 5 goles, que es Vizcarra, pero no tienes ni mediocampo ni defensa, ¿no? Y está acostumbrado a jugar con lo que dice Michael Reed.
¿no? Es alguien el gran gesto, pero no tiene follow-up. ¿Ya? Eso es, alguien que te hace 5 goles, pero no tiene mediocampo ni defensa. Entonces lo que dice es, bueno, necesito mediocampo. Y va a buscar mediocampo, mira a su alrededor, o sea, ¿quién va a ser su primer ministro? Miren Morales, o sea, ¿quién va a ser su primer ministro? O sea, sus amigos moqueguanos. Entonces, ok, tiene que salir de su zona de confort, pero además tiene que salir de su zona de confort con otro discurso político. Vizcarra es muy pragmático, Vizcarra no es de izquierdas, no es de derechas ideológicamente, entonces necesita un gabinete para el desconfinamiento, necesita un gabinete para la reactivación económica, necesita un gabinete hacia la derecha. O sea, luego de tener un giro, como es pragmático, puede girar al ámbito proteccionista, y eso fue lo que hizo, y después lo que hace es, ok, ahora necesitamos más bien salir de la economía, necesitamos reactivar la economía. Pero Cateriano es alguien que está con los pies bien puestos en esa arena, en arena, en el espectro ideológico de la centro derecha. Cateriano históricamente ha tenido esa posición y yo creo que es, en términos programáticos por lo menos, es un buen jefe de gabinete para lo que se espera de la reactivación económica, sobre todo viendo los antecedentes. El sector empresarial no confiaba, no estaba distanciándose mucho de este gobierno. Cateriano da una suerte de confianza, vuelve a generar confianza en los sectores del sector privado. Pero, y aquí creo que vienen los problemas, es que tú tienes un Congreso tirado a la izquierda. O sea, nosotros en 50+1 hicimos un estudio antes del inicio de la pandemia y midiendo las posiciones de izquierda a derecha, liberal conservador, y todos los congresistas, encuestamos a 54 congresistas, con 3, 4 excepciones, todos están tirados en el campo estatista. Hay algunos más liberales en términos sociales, unos más conservadores en términos sociales, pero en términos Estado-mercado todos están, la mayoría están en el sector estatal. Entonces creo que la disputa que pueda haber en el Congreso va a ir por ese lado. Porque tienes una mayoría, un ánimo, un feeling, una suerte se respira un ambiente estatista, okay, asusado aún más por estos meses proteccionistas. Yo creo que estos meses proteccionistas esperemos que deben haber generado algunas lecciones en los congresistas, no lo sabemos, esperemos, pero mayoritariamente son pro Estado, versus un primer ministro que puede ser muy bueno dialogando, puede ser muy bueno sentándose en las mesas con las bancadas, pero que estás programáticamente muy distante. Entonces, puede haber saludo, pero no puede haber compromiso con alguien que estás políticamente, programáticamente bastante distante. Entonces, yo sí creo que se abre una posibilidad para un conflicto entre poderes. Ya en un conflicto entre poderes en términos haters versus lovers, que es lo que había pasado en la gestión anterior, ¿no? Que era básicamente fujimorismo versus el antifujimorismo, sino más bien una disputa en términos más programáticos. O sea, claramente los más críticos al nombramiento de Cateriano han sido desde la izquierda, y la izquierda tiene una bancada y tiene vocerías y tienen presencia. Entonces, yo sí creo que puede haber conflicto en los próximos meses, que van a ser meses muy raros, además, porque ya estamos en campaña electoral. Normalmente después del 28 de julio del cuarto año de gobierno ya muy pocas cosas pasan, ¿no? Pero yo creo que hay este elemento de potencial conflicto que es una posibilidad grande, según lo veo, ¿no? Interesante esta transición que describes entre el escenario fujimorismo, antifujimorismo, y ahora un escenario más normal, ¿no? Izquierda contra derecha, como sucede en la mayor parte de países del mundo, ¿no? Que es oposición ideológica, programática. Lo cual, desde cierto punto de vista, es positivo, porque regresamos al debate de las ideas, ¿no? No sé cuán peligroso será desde el punto de vista de lo que resulte de esto, porque lo curioso es que, claro, Cateriano es criticado
por la izquierda, pues una crítica muy tímida, ¿no? Porque Cateriano es sobre todo un antifugiaprista, ¿no? Como él mismo se define, ¿no? Y eso amortigua de cierto modo su carácter de persona, de liberal, porque es un liberal vargallosiano, ¿no? Al 100%. Entonces, en ese contexto, ya de cara a lo que viene, Fernando, en términos, digamos, primero programáticos, o en términos de lo que puede pasar, ¿por qué consideras tú que el Congreso es tan populista? Yo tengo mi propia constatación, pero quiero escucharla. ¿Por qué es porque el Perú es un país proclive al populismo? La gente está más, digamos, cómoda con que los peajes sean gratis, con que no se cobren, que los bancos no cobren sus deudas, con que no existan AFPs. O sea, el Perú ha virado hacia la izquierda, y esa es la interpretación que hacen los congresistas, o es porque los congresistas tienen esa oferta porque es lo que tienen ellos en la cabeza. Es algo que yo me pregunto siempre. En parte, este nuevo Congreso ha sido una explosión de representación que la gente la ha buscado donde no la había encontrado antes. Entonces, este ingreso del FREPAP, que es una bancada con convicciones bien proteccionistas, he hablado con algunos de ellos para tratar de entenderlo, son para nosotros nuevos actores en la política, ¿no? Entonces son de una especie de izquierda silvestre, ¿no? Y así hay en otras bancadas también. Y en un contexto de pandemia, tú hablabas de lo indisociable de la economía y la política, porque hay cuatro cosas indisociables: la economía, la política, la pandemia y la justicia también, que es un ingrediente que judicializa y complica todo, no nos olvidemos, ¿no? Que las disputas políticas y de poderes también pasan por ese filtro. Hoy mismo nomás José Domingo Pérez está pidiendo la proscripción legal del Partido Fuerza Popular. En fin. Entonces, esta explosión de nuevas representaciones en el Congreso, asociada a un momento de pandemia, con estos ajustes terribles a la economía, ha hecho que estos nuevos representantes vayan, y frente a un gobierno que se pone drástico en la cuarentena y empieza a soltar bastante en términos porcentuales del PBI, en bonos, además de una forma un poco tosca, ¿no? Porque pasaron ¿cómo fue? Lo hemos conversado, Daniel, de la focalización de la focalización precisa a la focalización inversa, ¿no? Del bono universal. Entonces el Congreso también en esta ya no pelea de poderes, no competencia. Nosotros también tenemos que hacer sentirle al pueblo que está recibiendo algo por lado de nosotros. Y ahí viene pues lo de los FPs, el congelamiento de deudas. Lo de la AFP creo que ha sido lo menos perverso, ¿no? Hay otras cosas, lo de los peajes y y tú conversas con uno de ellos a ver si le sacas una autocrítica y no, te siguen diciendo que lo hicieron finalmente por cuidar la salud de los empleados de las garitas que no tenían los suficientes equipos de producción personal. Van a buscar siempre algo que los justifique. Entonces ahí hay un tremendo problema. Estos representantes que además ahora entran inmediatamente, ya van cocinando su divorcio de la bancada, si es que la bancada tiene algún norte, salvo el Partido Morado y Fuerza Popular, que fueron los más sobrios en la votación de hace 2 o 3 domingos, esa coincidencia, ¿no? Sagasti con Marta Chávez, los más sobrios. Allí tienes los de Acción Popular. Si decíamos que Fuerza Popular era una federación de intereses subalternos, mira, esta federación de Acción Popular puede ser peor. Pero yo quería apuntar algo interesante y que nos hace volver a ver que finalmente es un poco relativo esto del viraje, que sí tiene sentido.
del proteccionismo de la cuarentena hacia la derecha, pero esa es la teoría. Yo creo que va a ser relativo, porque finalmente nos seguimos quedando con la voluntad presidencial y con una ministra y personaje clave, que es María Antonieta Alba. Y hay algo, por donde estuve trabajando en un perfil de la ministra, con gente que la conoce muy bien, era casi como hablar con ella. Y hay una anécdota que me contaron que es clave. Ella, como directora general de presupuesto, iba con su equipo, que todos eran jóvenes servidores públicos como ella, a trabajar el presupuesto con el presidente. Y el presidente los convocaba a Palacio y les dijo: no, el presupuesto lo quiero hacer yo con ustedes, no como se hacía antes en el MEF. O sea, en realidad se ha establecido ahora una relación entre presidente y MEF, yo creo que inédita a la que conocíamos de antes, que era el MEF con una autoridad muy, muy grande. Bueno, en el caso de Humala, ¿no? Ahí era clarísimo el piloto automático, ¿no? Humala, que creía que a Nadine le explicaban las cosas, y de pronto ni Nadine tenía que ver ahí. No, ahora hay una relación particular, hay un presidente que ha querido tener una ministra de Economía con la que se entienda, por lo menos en esta cuestión capital, que es la hechura del presupuesto, que es una manera de distribuir las influencias y de negociar con todos los sectores, ¿no? Eso es clave. Y ahora en la pandemia eso está pues alterado y es muy sensible. Sobre el mismo tema, Carlos, ¿tú crees que, digamos, dijiste que el análisis que han hecho ustedes de la ideología del Congreso lo tiene tirado para la izquierda, y entonces eso hace comprensible que tengan propuestas populistas? Pero mi pregunta es, ¿están interpretando bien? Porque son populistas. Yo no sé si porque son de izquierda, yo creo que son porque quieren captar, digamos, la atención y el favor y la imagen, digamos, positiva frente a sus electores. O sea, quieren ser populares. Esa es la esencia del cueste lo que cueste, ¿no? Sin importar si lo que hacen es bueno o no para la economía o para el país, ¿no? Lo que importa es la efectividad del mensaje para su propia popularidad. ¿Están leyendo bien, crees tú, a la población peruana? Es lo primero. Lo segundo tiene que ver más con ¿qué cosa esperas tú del fujimorismo, ¿no? Porque tú has analizado bastante el fujimorismo, hasta fujimoristas te han dicho por analizar el fujimorismo, lo que me causa mucha gracia, ¿no? Pero el tema, ¿cómo puede renacer en este año el fujimorismo, conforme la popularidad del Congreso va bajando de cara a las elecciones, ¿no? Esas dos, y finalmente, perdón, Cateriano va a poder jugar de defensa en ese equipo de Vizcarra. O sea, va a poder, yo interpreto la defensa digamos, por lo menos los backs centrales tienen que atajar los proyectos destructivos que vienen del Congreso, ¿no? Que algunos, si pasan, realmente pueden causar mucho daño, ¿no? Sí, efectivamente el Congreso está tirado a la izquierda en términos programáticos. Ahora, es un Congreso peruano, o sea, no es un Congreso donde existen doctrinas de izquierda y de derecha elaborados y articulados y que son coherentes. Existen reflejos de izquierda, reflejos de derecha en el Congreso peruano, y yo creo que se alinean en ese sentido la mayoría de los congresistas. Pero yo no creo que sean populistas por eso. Yo creo que, como tú dices, hay estructuralmente la representación política peruana es populista, es estructuralmente. ¿Por qué? Porque como carece de organizaciones intermedias en el país, no hay organizaciones intermedias, no hay sindicatos, no hay cámaras que logren relacionarse con los políticos no están conectados con la gente a través de organizaciones intermedias, ya sean organizaciones sociales del lado laboral o del lado del sector de la
empresa, ¿no? Vintage. Claro, como estas organizaciones intermedias no existen, los congresistas tienen que adivinar, como tú dices, levitan sobre la sociedad. Entonces, tienen que adivinar qué es lo que la gente quiere. Y al momento de adivinar lo que la gente, o sea, han perdido su capacidad de dirigir el humor de la gente. Un representante también hace eso, dirige el humor que tiene la gente, y más bien se ha convertido básicamente en amplificaciones del discurso, una suerte de bocinas, de amplificadores de lo que vemos que la gente reacciona en el día a día. Entonces, en su ansia de conectarse con la población, en sus ansias de conectarse con la gente en sus mayorías, es que terminan teniendo un discurso exacerbado y un discurso populista. Un discurso populista, en términos de ciencia política, es un discurso que prescinde de organizaciones intermedias, que busca una relación directa con la gente, y al momento de buscar una relación directa con la gente, es que te sale esta dicotomía maniquea entre la élite perversa y el pueblo sano y sagrado, ¿no? Entonces es populista también en esta división maniquea del mundo. Entonces, claro, son las AFPs los malos de la película, yo creo que después del fujimorismo, la CONFIEP es lo más satanizado como marca en el país, son las farmacias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, buscando siempre esta dicotomía entre malo poderoso y bueno víctima, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido se enraiza populismo. Pero el fujimorismo, su capacidad de renacer, ya lo hizo antes, pero lo hizo antes en condiciones mejores. Yo creo que este es un contexto muy difícil para el fujimorismo, el más difícil que ha tenido en su historia. Pero tiene algunos recursos organizativos, tiene todavía bases, tiene todavía cierta presencia, cierto despliegue territorial, tiene todavía fujimoristas. Hay un 6-7% del país que todavía se reconocen como fujimoristas. Y en un escenario de alta fragmentación, eso le da cierto capital. El problema es que tiene el anti más fuerte de todos los anti, bueno, quizás después del antiaprismo, creo que es el antifujimorismo, una identidad muy, muy fuerte. Entonces, conforme el fujimorismo empiece a recuperar algún terreno, tiene su techo bastante bajo, ¿no? Y eso, por lo menos en esta elección, creo que lo va a tener como un actor secundario. Salvo que en agencias políticas, es decir, en la posibilidad de moverse en el escenario, puedan ensayar un discurso potente, y si elabora un discurso del partido que permite salir de las crisis en el Perú, ya lo hizo, como hizo Fujimori en el 90, si fujimoriza, hacia albertiza, por decirlo de un modo un poco, su discurso, podría tener algún tipo de innovación. ¿Keiko es candidata? ¿Tú crees que va a ser candidata Keiko? Si la ley lo permite, si no hay interferencias que tengan que ver con las reglas de juego, yo creo que no tienen otro candidato por ahora, ¿no? Entonces, y yo creo que además Keiko Fujimori ya se ha dado cuenta de que su lucha judicial es también una lucha política, ¿no? Me da la impresión que en algún momento ella trató de verlo como dos cosas distintas. Creo que ya sabe que es parte de lo mismo, ¿no? Es parte del mismo combo. Si la dejan, yo creo que va a ser candidato. Y tercero, con lo que mencionabas, es que si Cateriano es el defensa que se busca, yo creo que sí. Yo creo que sí, que es un buen defensa, es un buen escudero, pero no solamente es escudero de Vizcarra, sino también va a ser escudero de la lógica y de la racionalidad de mercado que todavía queda en el Perú, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con Fernando en que quizás la ministra de Economía equilibre cierto poder, tenga quizás un poco más de poder en algunos momentos, pero hay que recordar que dentro de ese poder y esa cercanía que tiene con Vizcarra, no es una ministra de izquierdas, no es una ministra que más bien se enfrentó con Ceballos, se enfrentó con Zamora, justamente por discrepancias programáticas. Tampoco es una economista liberal, tampoco es una joven turca, ¿no? Pero sí ha sido socializada, ¿no? Dentro de una institución que toca una misma partitura.
¿no? Por más que tenga cercanía con el presidente y efectivamente, como dice Fernando, el presidente manda en este país y puede mandar en el MEF, donde no se atrevieron a mandar otros presidentes. El equipo que está, es un MEF que ha sido socializado bajo una partitura de mercado, ¿no? Y por eso más bien creo que la llegada de Cateriano puede equilibrar un poco esos sesgos de izquierda que tiene el presidente y que quiere expandir en ciertos sectores del gabinete. ¿Tú consideras, Fernando, que Cateriano va a poder detener el embate populista del Congreso también? O sea, lo primero, te pregunto eso, y nada más como nota a pie de página, tú que estás fascinado con la figura de la ministra de Economía, porque es la primera ministra de Economía joven, digamos, política que hay. Generalmente son personajes más bien parcos, conservadores, ¿no? Guardianes del tesoro, digamos, ¿no? Literalmente, ¿no? Y entra ahora este personaje carismático, pero que, digamos, desde mi punto de vista, por lo menos hace exactamente lo mismo que los anteriores, ¿sabes? No, yo no creo que cambie mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿tú ves ahí a futuro político? ¿No? Ya ves, a Carlos le dijiste fujimorista y a mí Tony Lover, ya está poniendo etiquetas. El hombre. Estoy fascinado con el país, ¿no? Que siempre nos llena de sorpresas. No solo el mundo nos sorprende, el país tiene sus propias sorpresas. Yo creo que el Congreso no tiene límites en lo que puede pedir, pero sí tiene un gran límite en que el resultado de alguno de sus pedidos y su desacreditación puede hacerlo parar y que una bancada no se sume al despropósito de otra, ¿no? Y el gobierno sí tiene claro, ya desde PPK, y llevó Vizcarra esto al paroxismo, una estrategia para el Congreso. Tanto que ahora lo ha puesto como parte de su hoja de ruta. Todos sabemos que al presidente Vizcarra la reforma política en sí misma no es un objetivo que lo excite. Un reformólogo no hubiera, pues, no nos hubiera hecho votar pues, por la no reelección de congresistas, o hubiera cambiado de un día para otro su posición sobre la bicameralidad, ¿no? Pero, sin embargo, ha puesto la reforma política como un objetivo principal, uno de los ejes de su ruta en 2021. ¿Por qué? Porque simplemente esto es un arma para pechar y pelearse de una forma eficaz con el Congreso. Entonces, es decir, la reforma política es un objetivo del gobierno, y lo voy a seguir fastidiando con eso porque me rinde. O sea, hay una gran desconfianza, un gran resentimiento con el Congreso, que el presidente sabe muy bien cómo y cuándo activarlo. Entonces, si se suman 2 o 3, no solo proyectos que pueden ser muy locos, sino denuncias contra congresistas, de ahora ya se van a venir varias, ya van a ver, porque quitaron el sueldo de un trabajador, que no habían contado una sentencia, que hicieron tal o cual barbaridad. Eso puede ser un límite al desenfreno del Congreso. Más bien lo que yo me preocupo, no lo estamos viendo todavía con claridad, porque es un abanico que se empieza a abrir, es el de la conflictividad social y de los reclamos de muchos sectores. Yo creo que ahí ese va a ser un reto más grande para Cateriano, su gabinete, para el propio Vizcarra. Ahora estamos viendo en la provincia de Espinar, ¿no? Una conflictividad asociada, como siempre en esa zona, a la minería. Pero yo creo que se vienen otros casos. Lo de Arequipa es un problema complejo. Yo creo que allí es donde vamos a necesitar la imaginación y que Cateriano vaya consiguiendo esos operadores políticos, no solo en el Congreso, sino para lidiar con ese panorama y con esos nuevos azotes, ¿no?
Sí, justo cuando comenzábamos, Carlos Fernando hablaba con la nueva etapa, aunque no es una nueva etapa exacta, pero el regreso de la conflictividad, ¿no? Porque hemos estado todos sufriendo la pandemia y un poco que se pusieron entre paréntesis los temas, o sea, ya está saliendo otra vez Domingo Pérez, ¿no? A querer suprimir un partido político, bueno, el fujimorismo, el tema de Espinar que acaba de mencionar Fernando, en Arequipa, estamos viendo los resultados de tener un gobernador como el que tiene. ¿Tú cómo ves este tema de la conflictividad en lo que se viene en este año, en este último año de Vizcarra? O sea, ¿qué probabilidad hay de que el Estado de Derecho prime sobre las revueltas que hay, que desde mi punto de vista por lo menos violan el Estado de Derecho permanentemente, ¿no? Yo creo que ahí más bien yo no confiaría tanto en la capacidad de Cateriano en tener operadores políticos. O sea, estoy de acuerdo con Fernando en que se necesitan operadores políticos, pero para ver, Cateriano ha perdido ha salido del viceministerio de Gobernanza Territorial en la PCM Raúl Molina. Raúl, según entiendo, si no me equivoco, corríjame si no es cierto, Raúl Molina era un operador político. Esta era una gestión que venía 2 años, 2 años y medio manteniendo, meciendo los conflictos sociales en el interior del país, ¿no? Raúl Molina, las discrepancias que uno puede tener en términos programáticos, era un buen operador político. Ahora sale de ahí y pones a 2 ministros en sectores claves, en sectores conflictivos como es minería y trabajo, a los miembros de tu entorno personal, familiar, ¿no? Entonces, con una clara inclinación de centro derecha, ¿no? Entonces, creo que eso puede ser entendido como una provocación. O sea, este combo de Cateriano, sin un buen operador político, con ministros de su entorno y de derecha, de su entorno y de derecha, pueden ser interpretados como una provocación para los sectores antimineros, para los sectores más radicales, para los sectores, además, ojo, con una distancia social en el estrato de la pirámide social de este país, ¿no? O sea, también un entorno bastante pituco, ¿no? Entonces, hay limeño, ¿no? Este anticentralismo que existe también como una suerte también de manto que tienen muchas personas que asusan la conflictividad, también va a jugar un rol. Ahora, ¿esto significa que viene una tormenta perfecta para la conflictividad? No necesariamente, porque entramos a un año electoral. O sea, yo creo que sí vienen unos meses fregados en términos de conflictividad, pero que vamos a entrar, cuanto más pronto entremos a la dinámica electoral, creo que la conflictividad va a ponerse nuevamente en una pausa. Justamente, entonces, la última ronda ya, panorama electoral. ¿Cómo ves tú, Fernando, el panorama electoral? O sea, todavía ni siquiera tenemos las reglas de juego claras, ¿no? Pero bueno, y hay que ser bastante pitonizos, digamos, para acertarla, pero ¿qué candidatos ves con mayor... Quitando las encuestas, ¿no? Porque no me atrevo con pronósticos, pero hay algunos No, pero digamos, candidatos simplemente. Lo único que podemos ahora, digamos, tratar de dilucidar es quién se va a presentar. O sea, no quién va a ganar, obviamente, ¿no? Algunos se van a presentar porque la dinámica de la judicialización de la política los impele a buscar su inmunidad en el poder también. Por eso decía, la justicia no se puede disociar de la política en este mundo y en el Perú. Y allí yo mencionaría en primer lugar Urresti, sino que es alguien que por su posición ahora puede estar activando para su campaña, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Cada paso que da tiene una mira al 2021. Otro es George Forsyth, ¿no? Desde la gestión en un municipio difícil y emblemático como La Victoria. Y más bien los que están en la banca, porque no tienen esa facilidad para activar en política y de pronto se consuelan diciendo,
mejor no hacerlo porque igual no me expongo tanto y me espero para adelante, un Salvador Solari, ¿no? Ellos que de pronto por allí guardan su candidatura si no ven condiciones, ¿no? O hay otros que evidentemente quieren ser presidente y están en una suerte de campaña, pero la suerte y las encuestas no los ayudan, como un Roque Benavides, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que hay que analizar muy bien los casos como de Urresti y Forsyth, porque son dos terrenos importantes, el Congreso y la gestión, el gobierno local, y esos son dos personajes con condiciones, ¿no?, para seguir por lo menos un buen rato bien ubicados en las encuestas, que hay que, repito, analizarlos. Y luego los que tienen un partido, y más bien desde el Congreso están tratando de cocinar esta reforma de solo los que tienen un año de militancia o 6 meses en un partido pueden postular, que sería una manera de cortarle las alas por lo menos a Forsyth y a Del Solar, si quisiera intentarlo, ¿no? También hay que tener presente esos proyectos que puede hacer el Congreso de reforma política a su medida, ¿no? Entonces, el panorama ahí es bien complicado, pero ya tenemos algunos nombres por lo menos. ¿Tú crees también, Carlos, que los que están liderando las encuestas van a ser candidatos y candidatos con chance, o vamos a regresar a los candidatos de los partidos como los candidatos que van a estar liderando, los que tienen partido, digamos, como que van a estar liderando al final de cuentas la carrera? Yo creo que estas encuestas lo que están midiendo por ahora es reconocimiento público, ¿no? Metodológicamente es eso, metodológicamente no están midiendo preferencias electorales, porque para una preferencia electoral tú tienes una lista, tienes un abanico, tú le entregas a la gente, mira, este es el abanico. Para empezar, estamos ante la mitad de un abanico que la encuestadora le da al encuestado, y el encuestado, como todavía no tiene toda la gama de posibilidades, elige al que reconoce públicamente. ¿Ok? O sea, yo creo que hay que hacer esa atingencia metodológica, por un lado. Segundo, yo creo que la elección de este verano, la elección de enero, fue una elección que nos va a ayudar a entender mucho lo que va a pasar el próximo año. No estamos comparando lo que pasó hace 5 años ni hace 4 años. Estamos más o menos lo que va en un intervalo de 1 año. Y eso significa de que vamos a un escenario de alta fragmentación. ¿Ok? Y un escenario de alta fragmentación, lo que baja es el umbral del umbral electoral que requieres para pasar a una segunda vuelta. Antes en el Perú necesitabas un 20% para pasar a una segunda vuelta, hasta el 2016, ¿no? Lograbas el 20%, pasabas. Era como, estoy bastante futbolero hoy día, ¿no? Necesitas hacer 25 puntos, 26 puntos para quedar quinto y para clasificar al Mundial. En el Perú el cálculo era el 20%, ¿no? Ahora yo creo que debe estar entre el 13%, con un 13-15% puedes pasar a una segunda vuelta, y eso tiene un efecto, porque eso va a tener el efecto de que no va a haber coalición, desalienta las coaliciones, desalienta la posibilidad de articular fuerzas, de sumar fuerzas, porque alguien que tiene hoy en día 4 o 5% se siente en posibilidades de poder llegar a ese 13-15%, debido al escenario de fragmentación, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener muchas sorpresas por ese efecto, por el efecto de la pulverización de la representación política, que baja el umbral, y al bajar el umbral hace que desalienta las coaliciones y alienta a más oportunistas, a más emprendedores que tengan o no tengan los recursos, tengan o no tengan el capital económico, el capital simbólico, se la van a jugar porque ven ahí una posibilidad que efectivamente no es remota dada esta fragmentación. Sí, pues ese es lo más probable, efectivamente, aunque sí, con la tingencia de que una elección puramente congresal es distinta a una elección con cabezas reconocibles, ¿no? Que eso tal vez disminuye un poquito la fragmentación eventualmente. No. Bueno, muchas gracias a ambos, está muy interesante.
Está claro que estamos en medio de un caos que va a ser más caótico aún, pero bueno, es lo que hay y vamos a seguir con interés sus artículos y sus comentarios sobre la coyuntura política siempre, y gracias por habernos hecho el honor de compartir con nosotros esta noche, a ambos. Gracias a ustedes. Adiós, Daniel. Adiós, Carlos. Igual, Muchas chao, gracias, Fernando. Carlos, Fernando. Gracias. Chao, Alejandro. Chao, Daniel. Gracias. Gracias. Estupendo. Adiós. Adiós.